Antes de empezar con lo mío, o sea, con Camboya y con la misión, yo quiero decir dos cosas que creo que son muy importantes. Y una es que la Iglesia, por definición, es misionera. Si no fuera misionera, no sería Iglesia. Pasa que aquí estamos en los países donde la Iglesia está como más estable y más estable o más establecida. Estamos mucho en la mentalidad es de mantenimiento, ¿no? Y más que esa mentalidad de mantenimiento nos hace olvidar el carácter misionero, que lo que nos define a la Iglesia es ser misioneros. O sea, es la misión la que define a la Iglesia, no que la Iglesia defina lo que es la misión. Y eso es muy importante. Y entonces nos define lo que el Señor nos ha pedido, y es que vayamos y proclamemos la misericordia de Dios en todos los rincones del mundo. Y lo segundo que quiero decir es que, como somos todos misioneros, misioneros somos los que estamos aquí y los que están en territorios misioneros. Y entonces yo diría que en ese todos se está de muchas maneras. Se está de muchas maneras y hay muchos modos. Pero que en el hecho por decirlo así, de la proclamación de la presencia de Dios y del cariño de Dios y de su ternura y de esto es de todos, no es de los 4 misioneros o los 100.000 misioneros que estén en los rincones más alejados del mundo. Dicho eso, bueno, y también como tercer punto, creo que este tema de la Iglesia sinodal o el aspecto sinodal de identidad de la Iglesia nos dice esto muy claramente, que somos misión. Somos misión. Y misión quiere decir que nos define algo que nos lleva afuera, algo que nos hace, me perdonáis que es salir a la calle, salir al campo, salir de nosotros mismos, salir. En inglés lo dicen outreach y eso es fantástico. En español no acabamos de tener una palabra maravillosa que nos haga, pero outreach. Salir out and reach out. O sea, y llegar a donde están otras personas que necesitan recibir la presencia, cariño, reconocimiento y la proclamación de la palabra también. Bueno, dicho todo esto, a ver, tres cositas sobre la misión mía. Yo lo personalizo, Lo personalizo, me dejáis que lo personalice. Queremos que lo personalice. Yo fui enviado a los territorios de misión, a Camboya, por la guerra, porque había refugiados. Y esto hace ahora 40 años, en el año 85. Yo fui como estudiante jesuita para ayudar a las personas con discapacidad que eran víctimas de la guerra que estaba sucediendo. Y mi labor se comenzó desarrollando en un campo de refugiados que se llamaba Saitu, el sitio 2, y el sitio 2 era un campo de desplazados con 160.000 personas, de las cuales habría nunca los números son exactos, pero unos 6.000 discapacitados de mina, que hoy llamaríamos niños soldados. Pero en aquel momento no había ese vocabulario, no se les llamaba niños soldados, eran víctimas de la guerra y ahora son supervivientes de las minas antipersona. Y ahí comencé yo mi misión, que siempre soñé de salir fuera y poder aprender de la presencia de Dios en otros lugares. Porque eso es otra cosa que quisiera decir de mi experiencia trabajando con personas desplazadas, en el caso de la frontera y en medio de una guerra. Descubres que lo que normalmente llamamos proclamación de la buena nueva, resulta que la proclamación de la buena nueva nos la dan las personas con las que vamos a estar, a ayudar o a acompañar, ¿no? Que Dios estaba allí. Dios estaba allí mucho antes de que yo llegara y lo descubrimos en la vida de la gente.
El problema es que tenemos que ayudar a formular y tenemos que ayudar a que las personas sepan o que se den cuenta o que su vida, aunque sea una tragedia horrible, son presencia de Dios para nosotros y nos hacen ver el mundo de una manera diferente. Y sus palabras resuenan a Dios y muchas veces resuenan al Evangelio, aunque no sean católicos, aunque no sean cristianos. Eso para mí es una cosa muy bonita de mi experiencia personal en Camboya, ¿no? Después se fue pasando el tiempo y cuando la guerra amainó un poco, porque ahora en este momento estamos en guerra, bueno, en guerra, en batalla fronteriza, que os lo cuento al final. La iglesia había sido destrozada por la revolución y habían asesinado a todo. Yo reemplazo a un prefecto apostólico que era camboyano que fue asesinado. Asesinaron a muchísimos catequistas, hermanas, católicos, y nos ha tocado desde el año 2000 empezar a reconstruir la iglesia institucional de una manera más sistemática. Antes estábamos acompañando, antes estábamos con la gente y teníamos labores sociopastorales en los campos y después en el interior de Camboya, pero no se podía reconstruir el país porque o la Iglesia Católica, porque la prioridad en aquel momento era la guerra, y nosotros lo que hacíamos era acompañar y estar con lo que se pudiera, ¿no? Y en mi caso yo tenía unos talleres para personas con discapacidad y aprendían a leer y a escribir y aprendían a un oficio. Pero a partir del año 2000, que la situación se estabiliza un poco, empezamos a reconstruir la iglesia institucional. La iglesia institucional. Que la iglesia pueda desarrollarse localmente. O sea, uno de mis aspectos que a mí sería un signo de no sé si de victoria, pero de sostenibilidad, que el seminario funcione, que haya vocaciones. Y que a mí un día en el futuro me sustituya un sacerdote camboyano, que sea obispo, que sea prefecto. Ese sería un éxito. Ese sería y que las instituciones de la Iglesia estuvieran, digamos, si no sólidas, por lo menos dinámicas y fuertes. Dinámicas, fuertes y al servicio de la gente. Entonces, volviendo para detrás, desde el año 2000 estamos en la reconstrucción de la Iglesia. Desde que estoy en Camboya, por decirlo, al frente o liderando la prefectura, hemos construido más de 30 iglesias. En todas las comunidades que tienen iglesia también tienen un pequeño kinder, un colegito para niños para la preescolarización. Depende del pueblo, está más desarrollado o menos. Y también en las iglesias, cuando hablo de iglesias de comunidades, hay muchos niveles. Yo diría que hay como 4 niveles hasta que se estabiliza en ser una parroquia por decirlo así, con cementerio y todo, pero son parroquias, son lugares de encuentro, lugares de oración, lugares de alegría, son lugares preciosos, preciosos. Os invito a todos a poder ir y disfrutar de cómo se vive la fe en un país tan bonito y tan sencillo como es Camboya y tan joven, ¿no? Bueno, pues ahí estamos en este proceso. Y este proceso es muy bonito, tiene muchos retos, pero también tiene realidades preciosas, que estamos cercanos a las necesidades básicas de la gente, y una necesidad básica es también el espíritu. O sea, que las personas puedan espiritualmente crecer y puedan sentirse ellas mismas y acompañados por el Señor y descubriendo que su vida va más allá de estas realidades duras y horribles en las que tiene un país cuando es pobre, cuando ha sufrido la guerra y cuando las secuelas de la guerra siguen muy presentes, ¿no? Como son estas minas antipersona. Bueno, pues dicho esto, yo quisiera hablar del Domung ahora. ¿Cómo vive un misionero el Domung en Camboya? Pues lo vive muy alegremente. Allí celebramos el Domung y que sepáis que hacemos colecta para el Domung. Y rezamos
por las iglesias que están como nosotros. O sea, tenemos los aspectos de oración, este domingo que no estoy allí, pero que se realiza. Estamos allí con nuestros pósters y estas cosas que tenemos para el Día del Domum, y rezamos por la Iglesia misionera y rezamos por el Papa para que mantenga las misiones de la Iglesia. Y hacemos nuestra colecta, que para España son de risa, pero es el dinero de la gente, es su dinero. Entonces, en el dinero en la parroquia, y bueno, yo además de ser prefecto de la prefectura de la diócesis, también tengo mi parroquia, porque somos pocos. Bueno, dentro de un momento os lo cuento cuántos somos. Y allí se recolectan, pues, 6, 7 dólares, ¿sí? Pero son 7 dólares que vienen de la gente, y cada uno da su pequeño cuarto de dólar, 2.000 riels, 3.000 riels, 500 riels, hasta los niños, todo el mundo da. Entonces, bueno, que todos participamos. Entonces lo vivimos de esa manera, pero también lo vivimos que todos los años presentamos proyectos. A mí el Domum me ayuda en 3 aspectos, por decir, lo que se recolecta aquí, en gastos ordinarios de la diócesis, o sea, gastos ordinarios. Tenemos muchos gastos que no podemos pensar que un país de misión puede subvencionar. Dependemos de la caridad de las iglesias, por decirlo así, ricas. Entonces, en lo que el estipendio de religiosas y religiosos y sacerdotes que están con nosotros, y el Domum me ayuda. No lo hace todo, pero me ayuda. O sea, y también mi oficina no lo hace todo, pero me ayuda. O sea que después el Domum me ayuda muchísimo en la formación y los estipendios, que no son salarios, son ayudas que hacemos a catequistas y personas vinculadas a la Iglesia. Y nosotros tenemos más de un centenar de catequistas repartidos por el país. Y ahí estamos. Después también la marcha, en este caso el Domum me ayuda con 5 guarderías. De las 30 que tenemos, 5 se mantienen gracias al Domum y se mantienen gracias a la aportación de la gente. Pero ahí estamos. Pero esta aportación es, en cantidad, tengo que decir, no es muy grande, pero es muy fiel. Y la fidelidad tiene un valor mayor a la cantidad. La calidad aquí tiene... sabemos que contamos con ello. Sabemos que los mantenimientos de la guardería y de nuestras pequeñas capillas, el Domum nos está apoyando, ¿no? Y después tenemos lo extraordinario, o sea, las ayudas extraordinarias, que son construcciones de capillas y de aulas polivalentes, o sea, aulas que nos valen para ser un aula de estudio bueno, también de catequesis, pero también la capilla, ¿no? Y desde que estoy ahí en Camboya son más de 30 las que hemos construido. O sea, perdón, desde los 25 años a más de una por año. Lo que pasa es que también muchos años pues tenemos, como la construcción allí no es tan buena, pues tenemos que reparar y el mantenimiento es importante. O sea, y bueno, y hemos construido iglesias preciosas, con aportaciones del Domum, con aportaciones personales de instituciones de la Iglesia, y también y con aportaciones de la misma gente con la que trabajamos, porque muchas veces los albañiles y la gente que trabaja pues es la comunidad, ¿no? Bueno. Yo quería decir una cosa. Yo tengo dificultad cuando en la ayuda humanitaria ayudamos, que yo hago mucha ayuda humanitaria y se me conoce por la ayuda humanitaria. O sea, la gente habla de lo que hago por la ayuda humanitaria y no tanto de la labor pastoral. Pero la hacemos. Lo que pasa es que eso no sale en los medios de comunicación. A mí salen los medios de comunicación que hago silla de ruedas y que tengo un proyecto de desarrollo rural. Pero si tenemos una aula del Good Shepherd, o sea, del buen pastor, que hace la catequesis de Montessori con los niños de una manera avanzada para
para la catequesis que sea más accionada en las capacidades de los niños, no tanto en las doctrinas que vienen de fuera, eso no sale en los medios de comunicación. Bueno, esto es una cosa que hoy quería aprovechar. Hacemos mucha labor pastoral, pero que esto no se le da poco valor, ¿no? Bueno, dicho esto, os voy a contar una anécdota muy bonita que me ha sucedido con un constructor coreano. De todas las parroquias que hemos construido, la mayoría nos apoyan de personas de Oriente y personas que se han convertido a la Iglesia ahora, porque ellos valoran mucho la construcción de las iglesias. En países como España, que tenemos iglesias por todos los rincones, no se valora tanto. Se piensa que no son importantes. Y a mí, os diré, siendo obispillo, y esto, a mí me tocó una cosa que me dijo un constructor coreano. Llegó y me dice: padre, yo quiero construir iglesias. Digo, sí, pues me encanta, porque esto normalmente nadie lo quiere construir. Todo el mundo quiere construir una escuela, todo el mundo quiere construir algo, digamos, como que socialmente esté implicado. Pero dice, sí, mire, yo descubrí al Señor y a mí me cambió la vida. Y yo ahora soy otro. Y yo quiero que la gente de Camboya descubra al Señor y se le cambie la vida. Y eso se hace en una iglesia. Y si las personas no tienen una capilla, no tienen una iglesia, su vida no va a ser transformada por el Señor. Necesitan una iglesia, y una iglesia limpia y bonita, porque tiene que ser un centro donde ellos se sientan identificados con la presencia del Señor, y un sitio en el que ellos sea un signo de la presencia de Dios. Sencillas, bonitas, limpias, y yo quiero colaborar para que esto suceda. Y bueno, pues nada. Hemos construido 3 iglesias con 3 capillas con este señor a estilo camboyano, limpias, bonitas, preciosas, iluminadas, o sea, todo muy bien, porque él tiene la experiencia de que conocer al Señor es transformar la vida. Bueno, pues lo que dijo este señor a mí me llamó mucho la atención porque lo tenía muy claro. Entonces aquí hay 2 aspectos muy bonitos. Uno de desarrollo, porque lo que quiere es que haya algo sencillo, bonito, que anime al personal, pero que tener un lugar de encuentro con el Señor. Y esto lo hace el Domo, no lo hace nadie más. Yo no quiero decir que cuando hablamos de ONG parece en negativo. Las ONGs ayudan muchísimo y a mí me ayudan muchísimo, pero en otros aspectos. Pero si queremos que haya un encuentro con el Señor en espiritualidad, por decirlo así, en liturgia, en celebración, en lo que hemos tenido nosotros aquí, por eso somos cristianos, las personas necesitan ayudarles a tener una capillita. Cualquier sacristía que vengo por aquí es más grande que cualquiera de nuestras iglesias, de nuestras capillas. Sacristías. Bueno, pues que valoremos estas cosas, que las valoremos, que merece la pena. Hay que valorarlas, porque la gente sencilla se merece un lugar bonito, sencillo, para la celebración. Y que después tenemos que allí utilizar también para que sea aula, o para que sea un lugar de encuentro, o para que sean muchas cosas, porque no hay. Pero que en las tierras de misión, donde, por ejemplo, en Camboya, ahora vuelvo a Camboya en el sentido físico. Vamos a ver. Mi territorio, o el territorio de Battambang, es como Portugal o como Castilla-La Mancha, 82.000 kilómetros cuadrados, tiene 5 millones de habitantes. Tenemos 30 comunidades, bueno, 32, pero están algunas todavía sin establecer bien. 32, de las cuales en este momento 2 no tienen su capillita todavía. Y tenemos allí un equipo de 22 sacerdotes. De los 22 sacerdotes, 4 son camboyanos, vocaciones de ahora.
el resto son todos misioneros extranjeros. Yo creo que llegamos a 58 religiosas, de las cuales 7 son camboyanas y son de 11 congregaciones. Y catequistas tengo que decir que superamos el centenar. Pero también tenemos catequistas principales por decirlo, y ayudantes que serán otro centenar, ¿no? Esto de la marcha de la Iglesia. Trabajadores sociales, muchos, tenemos muchos, porque la acción social es muy fuerte. Con la Cáritas nuestra, con Karuna Battambang, tenemos más de 300 personas trabajando, y muchos con personas con discapacidad. Como sabéis, a mí se me va el corazón con las personas con discapacidad. Bueno, pues ahí estamos, también con las personas con discapacidad. Y se mezclan los mundos, Se mezclan los mundos. O sea, tengo personas con discapacidad que están en silla de ruedas, que hoy son catequistas. O sea, se mezclan los mundos. Pero como aquí en Europa todo se divide, todo es cartesiano, pero la vida allí se da toda junta. Bueno, con ese panorama de gente con la que tenemos, hacemos nuestra labor, ¿no? Y estamos creciendo como locos. O sea, cuando comencé en Battambang, en la lista que me dio el obispo Yves Ramús, al que sustituí, que fue administrador apostólico casi 30 años por la guerra, o sea, asesinaron al prefecto, tuvimos administrador y ahora soy el prefecto. Esto quiere decir que hemos dado un paso en la institucionalización. El siguiente paso sería vicariato, pero no llegamos todavía. El vicariato va más arriba. Nosotros estamos un poquito más humildes. Bueno, pues en la lista había como algo menos de 3.000, 2.900 católicos. Bueno, ahora superamos los 8.000, sí. Y este año hemos tenido más de 138 bautizos de adultos. De niños tenemos otros tantos, ¿no? Estamos creciendo muchísimo, muchísimo. Pero también es que la gente encuentra en la iglesia muchos espacios bonitos. Los jóvenes encuentran un espacio donde desarrollar sus capacidades y al final muchos de ellos quieren hacerse cristianos. Familias ven que nosotros apoyamos la familia y apoyamos ese desarrollo integral, y tenemos familias enteras, no muchas, pero las hay, ¿no? Y después muchos adultos se quieren, bautizar o conocer al Señor, porque ven nuestra labor. Somos testigos. Nuestra labor en el dispensario, nuestra labor de outreach de los pueblos y ver las necesidades de la gente, lo que hacemos en educación, lo ven, eso lo ven. Y eso es por proclamación de la palabra. Si se hace con cariño, con gestos audaces, por decirlo así, de susurrar el Evangelio, la gente lo ve. Y bueno, pues muchas personas quieren ser parte de la comunidad. También tengo que decir, y ya termino con esto, Camboya es un país que es mayoritariamente budista hoy, y nuestra relación con los budistas es muy buena. Nos acogen, nos entienden y nos valoran. Y entonces la labor interreligiosa de la Iglesia y con los jóvenes es muy fuerte. Y tengo que decir que nuestra influencia es muy fuerte en la universidad y entre los jóvenes. Y también después en las parroquias pequeñas, ¿no? Esto en el campo. Porque un asunto que tenemos en nuestra prefectura de Battambang es que la prefectura es más rural que nada, y las poblaciones viven en zonas rurales, ¿no? Ciudades tenemos las capitales de provincia, pero ciudad podemos decir que tenemos 2 solo, y la vida se realiza en el campo. Entonces, en el campo, la relación con los budistas es al 200%. Estamos allí todo el día. Y también mi relación personal con
con budistas que son profesores de universidad, a la que me invitan a enseñar cristianismo. O sea, yo doy la fe cristiana o cosas del Evangelio, lo doy en la universidad, cuando estudian filosofía y estudian también el diálogo interreligioso. Es muy bueno, porque trabajamos juntos en la construcción de la paz, en el liderazgo y en la ecología. La ecología nos ha puesto muy juntos con los budistas, porque ellos nos dan también lecciones, lecciones de cuidar la creación, de cuidar la naturaleza. Eso son muy buenos. Ahí aprendemos mucho. Tanto que como estamos en una zona rural y estamos así, yo he declarado que nuestra prefectura es una prefectura verde. Pero no porque ya lo sea, sino porque queremos que sea así. Y entonces queremos que todo lo que hagamos esté de acuerdo con la naturaleza, con la creación. O sea, que no hagamos cosas que entorpezcan el cuidado de la naturaleza. Y tenemos esto de plantar árboles y cuidar árboles y que haya abejas y que haya mariposas y que esto lo cuidamos muchísimo.